Pregunta 116 de la categoría A3C para exámenes de brevete en el Perú. 116. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es anual, que es la respuesta correcta. A. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es anual y de renovación automática una vez acreditada la vigencia de la licencia de conducir de categoría correspondiente al vehículo. En el servicio de transporte, la vigencia de la habilitación del conductor es anual y de renovación automática una vez acreditada la vigencia de la licencia del conductor de la categoría que correspondiente al vehículo habilitado. Opción A, anual. Pregunta 117. Según el Reglamento Nacional de la Administración del Transporte, se considera reincidencia aquel que es sancionado por la primera infracción muy grave o grave, que es la respuesta C, que amerite una sanción pecuniaria por la que fue sancionado dentro de los 12 meses anteriores. Opción C, muy grave o grave. Opción C, muy grave o grave. Pregunta 117. Según el Reglamento Nacional de la Administración del Transporte, se considera reincidencia aquel que es sancionado por la misma infracción. Opción C, muy grave o grave. ¿Qué es la respuesta que va ahí? Muy grave o grave. Aquel que amerite una sanción pecuniaria por la que fue sancionado dentro de los 12 meses anteriores. Para recordar bien esa pregunta es una sanción que amerite una sanción pecuniaria. Una sanción pecuniaria. Pregunta 117. Según el reglamento de la Administración del Transporte, se considera reincidencia aquel que es sancionado por la misma infracción. Opción C, muy grave o grave, que es lo que va ahí, que amerite una sanción pecuniaria por la que fue sancionado dentro de un lapso de 12 meses anteriores. Opción C, muy grave. Pregunta 118. Pregunta 118. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye el procedimiento sancionador? Resolución de sanción, resolución de archivamiento, pago voluntario de la sanción. Opción de ninguna de las anteriores. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye el procedimiento sancionador? Ya. Pregunta 118. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye el procedimiento sancionador? Ninguna de las anteriores. Pregunta 118. Pregunta 118. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye un procedimiento sancionador? Resolución de la sanción, resolución de archivamiento, pago voluntario de la sanción. Y la opción correcta es la opción D, ninguna de las anteriores. Opción A, opción B, opción C, opción D, ninguna de las anteriores. Pregunta 118. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye el procedimiento sancionador? Resolución de la sanción, resolución del archivamiento, pago voluntario de la total de sanción, pago voluntario de la total. Pago voluntario de la total de sanción, un trastero. Pregunta 118. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es una forma a través de la cual concluye el procedimiento sancionador? Opción A, resolución de la sanción. Opción B, resolución de archivamiento. Opción C, pago voluntario de la total. Es pago total de sanción. Es pago voluntario total de la sanción. Un pago de la total de sanción. No. Ninguna de las anteriores. Pregunta 118. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Pregunta 119. ¿Es exigible el manifiesto de usuario de servicio?
Es exigible el manifiesto de usuario para el servicio de opción A, transporte regular de personas de ámbito nacional y regional. Es exigible el manifiesto de usuario para el servicio de opción A, transporte regular de personas de ámbito nacional y regional. Opción A, transporte regular de personas de ámbito nacional y regional. Pregunta 119. ¿Es exigible el manifiesto de usuario para el servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional y regional? Opción A. Es exigible. Pregunta 119. ¿Es exigible el manifiesto de usuario para el servicio de opción A, transporte regular de personas de ámbito nacional y regional? Pregunta 120. Los medios probatorios que sustentan los incumplimientos de las infracciones. Los medios probatorios: acta de control levantada por el inspector de tránsito, el documento por el que se da cuenta de la detención de algún incumplimiento de infracción de fiscalización de gabinete, las actas de inspecciones, constancias ocurrentes, formularios similares levantados por otras instituciones en ejercicio de sus funciones, todas las anteriores. Los medios probatorios que sustentan los incumplimientos de las infracciones son acta de control levantada por el inspector de transporte. Opción B, el documento por el que se da cuenta de la detención de algún incumplimiento de infracción en la fiscalización de gabinete. Opción C, las actas de inspecciones, constataciones, ocurrencias, formularios y similares levantadas por otra institución en el ejercicio de sus funciones. Opción D, todas las anteriores. Los medios probatorios que sustentan el incumplimiento por las infracciones son todas las anteriores. Opción D. Pregunta 121. La sanción que le corresponde al conductor por obstruir la labor de fiscalización cuando ocurre en actas de simulación, suplantación u otras conductas destinadas a hacer incurrir en error a la autoridad competente respeto de la autoridad para suspensión de la licencia de conducir por 90 días y una multa de 0,5 unidades tributarias. Se suspende una licencia por 3 meses y una multa por 0,5. La sanción que le corresponde al conductor por obstruir la labor de fiscalización cuando incurre en actos de simulación, suplantación u otras conductas destinadas a hacer incurrir en error a la autoridad competente respecto a la autoridad para, opción C, suspensión de la licencia de conducir por 90 días y una multa de 0,5 unidades tributarias. Pregunta 21. La sanción que le corresponde al conductor por obstruir la labor de fiscalización cuando incurre en actos de simulación, suplantación u otras conductas destinadas a hacer incurrir en error la autoridad competente respecto a la autoridad para, opción C, la sanción que le corresponde al conductor por obstruir la labor de fiscalización cuando incurre en actos de simulación, suplantación u otras conductas destinadas a hacer incurrir en error a la autoridad competente respecto a la autorización. Opción C, suspensión de la licencia de conducir por 90 días y una multa de 0,5 unidades tributarias. Pregunta 122. ¿Qué tipos de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte de personas o mercancías? ¿Qué tipo de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte de personas o mercancías? ¿Qué tipo de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte de personas o mercancías? ¿Qué tipo de condiciones, 122, pregunta 122, qué tipo de condiciones qué tipo de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte de personas y mercancías? Técnicas legales contractuales, técnicas legales y de operación. Técnicas legales y de operación.
¿Qué tipo de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte a personas y mercancías? Técnicas legales y de operación. Pregunta 122. ¿Qué tipo de condiciones deben cumplir quienes prestan un servicio de transporte de personas o mercancías? Opción B. Técnicas legales y de operación. Opción B. Técnicas legales. Técnicas legales y de operación. Pregunta 123. La duración acumulada de jornada de conducción no deberá exceder de 10 horas en un periodo de 24. La duración acumulada de jornada de conducción no deberá exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas, contadas del inicio de la conducción del servicio. De 10 horas, opción D, de 10 horas en un periodo de 24 horas contadas desde el inicio de la conducción del servicio. Vamos a de 10 horas, vamos a pasar de 10 horas en el día. 4 de 1. Sí, pueden en la otra pregunta que hicieron. La duración acumulada de jornada de conducción no deberá exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas contadas del inicio de la conducción del servicio. Opción D, 10 horas en un periodo de 24 horas contadas del inicio de la conducción del servicio. Opción D, la duración acumulada de la jornada de conducción no deberá exceder un periodo de 10 horas en un periodo de 24 horas contadas del inicio de la conducción del servicio. Opción B. La duración acumulada de jornada de conducción no deberá exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas contada del inicio de la conducción del servicio. Pregunta 124. ¿A partir de qué edad los menores de edad deben ocupar su propio asiento? A partir de 5 años. ¿A partir de qué edad los menores de edad deben ocupar su propio asiento? A partir de 5 años. Opción A partir de 5 años de edad. ¿A partir de qué edad? A partir de qué edad los menores de edad pueden ocupar su propio asiento? Opción A partir de 5 años. Pregunta 125. ¿Cuáles son los documentos del transporte de mercancías que regulan el reglamento de la medición de transporte? La guía de remisión del transportista. Opción A. La carta de porte y el manifiesto de carga. La carta de porte y el manifiesto de carga. ¿Cuáles son los documentos de transporte de mercancías que regula el Reglamento Nacional de Medición de Transporte? 125. Pregunta 126. ¿Pueden viajar dos personas en un mismo asiento? Opción B. Sí, cuando una de ellas es un menor de 5 años de edad. Sí. Parte de 5. Cuando es menor de 5, cuando ya tienen 5 ya pueden ocupar su propio asiento. ¿Pueden viajar dos personas en un mismo asiento? Sí, cuando una de ellas es un menor de edad. Sí, cuando una de ellas es un menor de edad de 5 años. El recibidor o destinario en el transporte de mercancías no está obligado, opción C, a verificar que se ha estivado correctamente la mercancía en el vehículo. El recibidor o destinario en el transporte de mercancías no está obligado a verificar que se ha estivado correctamente la mercancía en el vehículo. Pregunta 27. El recibidor o destinario en el transporte de mercancías no está obligado, opción C, a verificar que se ha estivado correctamente la mercancía en el vehículo. Todas las preguntas que están aquí en verde son las correctas. Pregunta 127. El recibidor o destinario en el transporte de mercancía no está obligado a verificar que se ha estivado correctamente la mercancía en el vehículo.
Pregunta 128. Ya. Pregunta 127. El recibidor o destinario. El recibidor o destinario. El recibidor o destinario. El recibidor destinario. El recibidor destinario en el transporte de mercancía no está obligado, opción C, a verificar que se ha estibado correctamente la mercancía en el vehículo. Respuesta correcta, opción C, verificar que se ha estibado correctamente la mercancía en el vehículo. El recibidor o destinario en el transporte de mercancía no está obligado a verificar que se ha estibado correctamente la mercancía en el vehículo, opción C. Pregunta 128. De las entidades que se indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte de tránsito terrestre? El Consejo Nacional de Seguridad Vial, opción C. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, opción A. Opción B, municipalidades provinciales y distritales, opción C. Consejo Nacional de Seguridad Vial, la Policía Nacional del Perú, es la opción D. De las autoridades que indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte y tránsito terrestre? El Consejo Nacional de Seguridad Vial, opción C. Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Yo ese día marqué fue esta, las municipalidades provinciales y distritales. Y la opción C, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pregunta 28. De las entidades que se indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte y tránsito terrestre? Opción C, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pregunta 128. De las entidades que se indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte y tránsito terrestre? La opción C, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pregunta 128. De las entidades que se indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte y tránsito terrestre? Opción C, la autoridad que no está. De las entidades que se indican a continuación, ¿cuál de ellas no es una autoridad competente en materia de transporte y tránsito terrestre? Opción C, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Opción C, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pregunta 129. En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá realizar en opción B, en los paraderos urbanos e interurbanos. En los paraderos urbanos e interurbanos. En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá hacer en la opción B, en los paraderos urbanos e interurbanos. En el servicio de transporte, 129, en el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá realizar en los paraderos urbanos e interurbanos, opción B. En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá realizar en los paraderos urbanos e interurbanos. Pregunta 129. En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá realizar en opción A, en los lugares autorizados o paraderos de ruta. No. Es la opción C, en los paraderos urbanos e interurbanos, en cualquier punto de la vía siempre que se tome la debida precaución. No. Todas las anteriores. No. En los paraderos urbanos e interurbanos. Pregunta 129. En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el ascenso y descenso de los usuarios se podrá realizar en los paraderos e interurbanos. Pregunta correcta y la opción B. Pregunta 130. El conductor que durante una acción de fiscalización se niega a entregar la información o documentos sobre su obligación como conductor de servicio de transporte, se le debe aplicar la siguiente sanción. Opción B, suspensión de la licencia de conducir por 90 días calendario y multa de 0,5 unidad tributaria. El conductor que durante una acción de fiscalización se niega a entregar la información o documentación sobre su obligación como conductor de servicio de transporte, se le debe aplicar la siguiente sanción. Opción B, suspensión de la licencia de conducir por 90 días calendario y una multa de 0,5 unidad tributaria.